Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenido, padre. Les recordamos que todas estas pláticas son grabadas y las pueden escuchar en cualquier momento. Y si tienen preguntas, dudas, nos los pueden hacer por medio de Facebook o de nuestro canal en YouTube. Y pues, sin más, padre, bienvenido. Y muchísimas gracias. Bueno, continuamos con nuestras pláticas. Como más o menos sucede frecuentemente, ¿verdad? Cuando nos encontramos, pues contextualizamos un poquito las cosas. Todo esto, la temática que estamos ahora tratando partió de la fiesta de Pentecostés, en la cual hablábamos del fruto del Espíritu. Y esto nos hizo pensar en aquello que hace difícil o imposible vivir el fruto del Espíritu, independientemente de que sea pecado o no sea pecado. Lo planteamos en términos más de espiritualidad, más que de moral, y también en términos más funcionales, ¿verdad? Más que así doctrinales. Y hemos visto que los trastornos de personalidad afectan seriamente o dificultan o literalmente hacen imposible la vivencia del fruto del espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, benevolencia, etcétera. Y para el orden de nuestros temas, entonces nos hemos basado en una cierta clasificación, ¿verdad? Útil. La clasificación puede ser mucho mayor de los trastornos de personalidad. Hemos visto ya varios de estos trastornos. Están grabados, como ya se les comentó al principio, ¿verdad? El limítrofe o borderline, que tiene como característica la volubilidad, responder al momento, ¿verdad? El trastorno obsesivo compulsivo también, ¿verdad? Que es una incapacidad de libertad, ¿no? Sobre los propios pensamientos, conductas, motivaciones. El trastorno narcisista, del cual vamos a hacer también referencia ahora, el paranoide. Y finalmente el antisocial, ¿no? La psicopatía, que fue el último que tratamos. Y el día de hoy vamos a hablar de otro trastorno de personalidad que se conoce como trastorno de la personalidad dependiente o trastorno dependiente de la personalidad. Nuestro tema no solamente es hablar del trastorno en sí, sino también de los retos espirituales que dicho trastorno nos pone. Le recuerdo que es posible que todos estos trastornos nos afecten de alguna manera. Si probablemente no podemos ser diagnosticados como personas que tienen alguno de estos trastornos, puede ser que algo participemos de ello, ¿verdad? O sea, los trastornos de personalidad también nos revelan y nos manifiestan cómo funcionamos los seres humanos. Y bueno, entonces ahora empiezo ya nuestra temática. Voy a poner aquí una presentación de, vamos a decir así, de textos más que de otra cosa, ¿verdad? Con el objetivo de lograr una mayor claridad. Y bueno, entonces empiezo por describir brevemente lo que se conoce como trastorno de la personalidad dependiente. Probablemente la característica más importante es la incapacidad de tomar decisiones o la grandísima dificultad para que la persona tome decisiones. Y esto tiene su base en un sentimiento de indefensión, sentirse indefensa y completamente insegura, ¿no? Y esto entonces hace que sienta el tremendo miedo, el tremendo temor a quedar abandonado o abandonada, solo, sola en este mundo ante el que cree que no tiene capacidades para afrontarlo, ¿sí? Entonces, las dificultades son serias, ¿verdad? Y tiene pues mucho miedo de muchas cosas, entre ellas de afrontar situaciones conflictivas. Este, Cuando dos personas se pelean o cuando alguien le quiere pelear, ¿verdad? O le quiere discutir algo, ¿sí? Considera que son demasiado peligrosas, ¿verdad? Y entonces trata de evitar eso, ¿no? Y entonces,
el principal recurso de sobrevivencia a estas situaciones que acabo de describir es el deseo de agradar o es el tratar de agradar o de ser aprobado por los demás, ¿sí? Y para ello, entonces, pues, por lo general, nunca se opone a los deseos de otros. Es incapaz de decir no, aun cuando la explotación de la que sea objeto sea muy evidente, ¿sí? Vamos a ir entendiendo un poquito este asunto conforme vayamos desarrollando la descripción de la persona dependiente, ¿sí? Entonces, no puede decir no, ¿verdad? Aunque con su inteligencia se dé cuenta de que la están explotando, ¿sí? Y por eso es que cuando no logran agradar a los otros, cuando reciben algún tipo de desaprobación, aunque sea mínima, aunque sea indirecta, ¿sí? Entonces se sienten muy mal, tienden a deprimirse, ¿sí? Y por eso es que hay una relativa frecuencia de este llamado trastorno mixto, ¿sí? De personalidad dependiente y personalidad depresiva. Aquí, bueno, quisiera insistir que le resulta de veras trágico, trágico no ser aprobados o aprobadas por los otros. Bueno, he tenido ocasión de tratar diferentes personas con esta situación fortísima de dependencia, ¿sí? Y bueno, la cosa a veces, el sufrimiento de estas personas cuando son desaprobadas es tan grande que quisieran no existir, ¿sí? Por eso es que aún en la relación de ayuda, ¿sí? Recuerdo pues al menos una persona que al hablar, ¿verdad? Y por ejemplo señalarle que hubiera sido mejor que respondiera de otra forma para que no le explotaran, hubiera sido mejor. Entonces el sufrimiento que esta corrección tan sencilla le reportaba, ¿verdad? Era tan grande que quería no existir, quería morirse en ese momento, nada más por esta corrección que era considerada como una desaprobación, ¿no? Por eso repito esto que fue dicho de una manera muy sencilla y que está escrito, ¿verdad? En este texto, ¿verdad? Su principal recurso de sobrevivencia es agradar y como decir no puede desagradar a las otras personas, entonces no dicen no, aunque se comprometan a situaciones muy desagradables, que terminen muy enojados o enojadas por esa situación, pero la vuelven a repetir en el futuro, porque de veras les hace sufrir tremendamente esto. Un poquito más adelante vamos a ver, bueno, de inmediato, las causas de esto, o sea, por qué se da esta situación. Ordinariamente se fragua, se produce en la infancia, ¿sí? Sabiendo que cuando somos pequeños somos demasiado vulnerables físicamente y mentalmente. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, un niño o una niña, cuando cometen algún error o no son capaces de hacer algo, ¿sí? Y reciben de parte de los adultos una actitud de desprecio o de abandono, esa situación es la muerte. Es una situación de veras gravísima, ¿sí? Y luego vamos a ver cómo esta se repite, o cómo esto afecta en la vida adulta, ¿verdad? Pero estas situaciones generalmente se dan en familias disfuncionales con padres débiles en relación a alguno o algunos de los hijos en detrimento de otros, ¿no? O sea, son débiles, no pueden oponerse a determinado hijo o hija, que bueno, aprendió precisamente a imponerse de esa manera, caprichudamente o prepotentemente, y cuando este hijo o hija, o dos o tres de ellos, tienen otro hermanito, otra hermanita, que debe aguantarlos, entonces los papás como que favorecen esa situación y justifican la conducta caprichuda o prepotente del hijo o las hijas que los dominan en detrimento de los otros, ¿sí?
Entonces, por eso es generalmente familias disfuncionales. Hace ya varios meses que apareció de alguna manera una situación de conflictos entre hermanos adultos cuya madre todavía vive o vivía pues en ese momento. Y la persona que escribía decía, es que se están aprovechando de mí y mi madre les favorece eso. Y así sucede. Aun cuando los hijos y las hijas ya sean grandes, digamos, siguen tratando de que los hijos o las hijas oprimidos sigan siendo oprimidos por los hermanos o hermanas que pues aprendieron a ser prepotentes. Y sobre esto vamos, lo diré al final de esta diapositiva, ¿verdad? Cómo esta situación de dependencia sigue siendo alimentada a menos que la persona reaccione, como lo diremos al final, hacia el final de nuestras reflexiones de esta tarde, de esta noche. Entonces, señalo que ordinariamente una persona dependiente es formada de esa manera desde la infancia, ordinariamente a causa de hermanos o hermanas prepotentes, narcisistas, favorecidas, curiosamente, favorecidos por sus padres, ¿sí? Entonces, los hijos desfavorecidos crecen con mucho miedo al rechazo y a la separación, como ya comentaba al principio, eso es la muerte prácticamente. Y por esta razón, con tal de no ser rechazados y quedar en esa situación tan dramática, se convierten en personas pasivas y dependientes, ¿sí? Y por eso, como lo comentaba al principio, una familia que genera una persona dependiente ordinariamente también genera una persona prepotente, ¿sí? O narcisista, o limítrofe, o psicópata, o una combinación de ambas, ¿sí? Ordinariamente sucede así y, como lo repito, a veces ya estando en la vida adulta, los mismos papás siguen tratando de favorecer esa situación. Ya veremos un momentito más alguna sugerencia para que esto pueda superarse. Comentaba hace un momento que la persona adulta eh, cede porque tiene un tremendo miedo al abandono. Y uno dice, bueno, pero si ya está grande, pues ¿cuál es el problema? Bueno, el problema está en que la persona aprendió lo que un neurocientífico, Damasio, Antonio Damasio, llamó marcador somático, ¿sí? Y lo digo antes de leer estas letras, estas frases que están aquí puestas, ¿no? Entonces, imagínense ustedes una niña o un niño de 2, 3, 4 años que con frecuencia o cuando se quiere oponer o cuando desagrada al hermanito, a la hermanita caprichudo, privilegiado, o, o los papás se ponen así, cuando él quiere decir no, y entonces él se queda abandonado, o sea, los padres le dejan de hablar y cosas por el estilo, el sufrimiento es tremendo. Bueno, pues ese sufrimiento modifica todos los sistemas vitales, ¿sí? El corazón, los músculos, la adrenalina, los neurotransmisores, la respiración, ¿sí? Y se hace un patrón fisiológico. Ese patrón fisiológico, mientras no se modifique con un trabajo explícito sobre esto, que vamos a señalar más adelante, entonces la persona apenas alguien la desaprueba y siente esto y entonces quiere morirse. Leo y luego continúo con estos comentarios. En la vida adulta, cuando surge una situación semejante a los rechazos y abandonos de la infancia, se reproduce en fracciones de segundo el estado físico experimentado en la infancia cuando era rechazado y abandonado, o rechazada y abandonada. Taquicardia, hipertensión, tono muscular tenso, cambios en los neurotransmisores, en la química del cerebro, en las hormonas, en la respiración, ¿sí? Entonces, la persona dependiente, no obstante su edad y su inteligencia, se siente como cuando era pequeña y va a actuar como cuando era pequeña, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso hace que en su cerebro suene la máxima alarma, ¿sí?
el sistema primitivo del cerebro que es el sistema de alarma, ¿sí? Y entonces, las zonas del cerebro responsables de su inteligencia y de sus decisiones ceden al miedo, o sea, no funcionan prácticamente. Es decir, la persona no puede pensar. Cuando se hace un trabajo psicológico, el camino es difícil, ya lo comentaba hace un momento, señalando pues a una de las personas que he tratado y que tiene esta situación de dependencia, como una pequeña corrección, por ejemplo, hacía que la persona quisiera morirse, literalmente, ¿sí? Bueno, ya ha sido un trabajo, digamos, de tiempo, y ahora, por ejemplo, esta persona ya sabe, o sea, ya es consciente, ¿sí? De que se trata de una situación así y que ella debe reaccionar de otro modo. Sin embargo, la sensación física que influye seriamente en sus emociones y en su cerebro hace que todavía sienta el deseo de aislarse, de desaparecer, de morirse, de que nadie la vea, ¿sí? Pero ha desarrollado otra partecita del cerebro, la corteza cerebral y sobre todo la corteza prefrontal, ¿sí? Y entonces ya van al mismo tiempo. Yo, mediante, siguiendo este camino, más adelante ya modificará este marcador somático llamado, ¿sí? Entonces, repito que en la vida adulta, entonces, mientras no haya un trabajo explícito para esto, la persona, a pesar de sus capacidades, a pesar de su inteligencia, ¿sí? Seguirá tomando como método la sumisión, la incapacidad de decir no, la aceptación de cualquier relación por injusta y explotadora que sea, ¿sí? Porque su marcador somático, porque su cuerpo le da la primera señal de alarma y se angustia completamente solo pensando en que puede ser rechazada, ¿no? Y como decía, a veces el sentimiento que tiene es tan profundo, tan fuerte, ¿no? Tan hondo, ¿no? Que hasta quiere desaparecer de este mundo. Bueno, si nosotros vamos a los criterios de diagnóstico de la personalidad dependiente, los digo ahora, ya he descrito brevemente y ahora simplemente los señalo, ¿sí? Entonces, primero, tiene dificultades para tomar decisiones cotidianas todos los días si no cuenta con con la reafirmación de los otros. O sea, no sabe qué hacer, qué decidir, no sabe si hizo bien o hizo mal y necesita que alguien le diga que hizo bien o que hizo mal. Segundo, necesita que otros asuman la responsabilidad en los principales aspectos de su vida. A veces son personas inteligentes, han desarrollado capacidades, ¿sí? Pueden trabajar, se ganan la vida, bien, pero en aquello que es las decisiones sobre su persona, sobre aquello que es correcto o incorrecto, lo que está bien o está mal, sienten una tremenda angustia, ¿verdad? No, y entonces necesitan que otra persona se responsabilice de los principales aspectos de su vida. Tercero, tiene dificultades para expresar el desacuerdo con los demás debido al temor a la pérdida de apoyo o aprobación, ¿sí? Cuarto, tiene dificultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su manera, ¿sí? Debido a la falta de confianza en su propio juicio, a sus capacidades y también seguramente al miedo a ser rechazado, a ser malinterpretado, etcétera. Quinto, va demasiado lejos llevado por su deseo de lograr protección y apoyo a los demás, hasta el punto de prestarse voluntariamente para realizar tareas desagradables o incluso diría injustas, y las acepta con tal de que los otros no se molesten con esa persona. Sexto, se siente incómodo o desamparado cuando está solo, debido a los temores exagerados de ser incapaz de cuidar de sí mismo. ¿Sí? El abandono, la soledad, le cuesta mucho trabajo. 7, cuando termina una relación importante, busca urgentemente otra que le proporcione cuidado y le apoye en lo que necesita, le dé el apoyo que necesita.
Y 8, está preocupado de forma no realista por el miedo que le abandonen y tenga que cuidar de sí mismo. Entonces, estos son los criterios de diagnóstico. Erich Fromm, en una obra ya de 1947 que se llama Ética y Psicoanálisis, del cual vamos también a aprovechar algunos de sus aportes, señala que una persona así siente que la fuente de todo bien se halla en el exterior de sí misma y cree que la única manera de lograr lo que desea es recibiéndolo de una fuente externa, creyendo que nada pueden si no son ayudados, ¿sí? Aquí quiere decir que no son conscientes de la capacidad interna, ¿sí? De lo que estas mismas personas pueden. Por lo tanto, creen que todo lo bueno solamente se lo pueden dar otros, ¿verdad? Y no se lo puede producir a sí mismo. Por eso son muy sensibles a cualquier signo de rechazo. Se prenden de cualquiera que les ofrezca amor o que se parezca al amor. En muchas ocasiones no lo es narcisismo, pero una vez que ya se han agarrado de alguien, ese alguien les puede hacer lo que quiera y la persona va a seguir creyendo que necesita de esa persona. Y si no discriminan, ¿sí? Mientras no haya pues algo mejor, entre comillas. En ese sentido, por ejemplo, las personas, por muy inteligentes que sean, muy inteligentes, pero creen que no pueden vivir sin la otra persona, aunque la otra persona sea un inútil, aunque estas personas tengan que salvar, entre comillas, a las personas de las cuales dependen. Esto se debe al miedo. El tremendo miedo al abandono hace que no se razone. Ya se sabe esto también, ¿verdad? Cuando una persona es víctima del miedo fuerte o de la ira, sacrifica las mejores partes de su cerebro. Por eso, aunque sean muy inteligentes, están siempre a la escucha de nuevas ideas sin producir las suyas propias, ¿no? Si se les quiere ayudar, aquí, bueno, estas personas sí están más abiertas a la ayuda, incluso la piden, ¿verdad? Por eso se aferran a que está, pero no todo el mundo se las puede dar. Por eso señalo algunas cositas sobre el grande reto de la psicoterapia o de la orientación con estas personas, ¿verdad? Porque al hablar de esto, aunque pues mucha gente pues no sea psicoterapeuta que lo escucha, sí puede ayudarle, ¿eh? Puede ayudar para situaciones ya sea personales o para acompañar y entender a otras personas. Entonces, es muy importante que el psicoterapeuta o el orientador comprendan el mundo interior del sujeto, el cual está lleno de sentimientos de abandono, de mucho sufrimiento, de mucho miedo y de mucho sufrimiento. Miedo a que lo abandonen y sufrimiento por los abandonos sufridos, sobre todo en la infancia, ¿sí? Entonces, es muy importante comprender el mundo interior, ¿no? Está lleno de sentimientos de abandono y desamparo, ¿no? Porque se concibe indefenso en un mundo hostil e inseguro. Y esta es la razón por la que busca con urgencia a alguien que le proteja. Y aquí entonces el terapeuta debe ser también muy atento para poder ayudar sin asumir roles narcisistas, ¿verdad? O lo que ya veremos en su momento, una cosa que se llama transferencia en psicología, en psicoterapia, ¿verdad? Es decir, que el terapeuta no favorezca la indefensión, sino que favorezca el desarrollo de las capacidades de la persona para que se pueda valer por sí misma, ¿sí? Entonces, ese es una cosa importante, entender el mundo interior de la persona. Es importante favorecer la conciencia de sus capacidades adultas que le permiten resolver los problemas por sí solos, ¿sí? Favorecer que lo haga la persona y de esa manera, o sea, que la persona poco a poquito vaya tomando sus propias decisiones, lo cual le hará consciente de que puede hacerlo, ¿sí? Una cosa muy importante,
ayudar a que evalúe objetivamente las consecuencias de la no aceptación de los otros, que son generalmente consecuencias mínimas. Cuando, por ejemplo, alguna de estas personas se paraliza realmente porque la otra persona le hizo un gesto o un tonito de voz de desaprobación, sí, que se apanica literalmente. Y le pregunto, ¿qué te puede pasar? Pues, pues nada, o sea, si no me aprueban, pues no pasa nada. Y entonces, ¿por qué tanto miedo? ¿Sí? En algunas ocasiones, cuando ya logran hacer alguna cosita de autonomía, eh, sienten que la otra persona quedó muy mal y que quién sabe qué les va a hacer. La otra persona ni cuenta se dio. Sí, la persona que las manejaba con algún gesto, con alguna mala cara, ¿sí? Aquí entonces es una ayuda, un intentar favorecer una evaluación objetiva de las cosas. Comentaba y lo he repetido varias veces, el marcador somático, ¿verdad? Es decir, todos esos cambios del cuerpo por el miedo tremendo al rechazo son por cuestiones infantiles, o sea, es una memoria emocional. La persona ya no es un niño o una niña, pero esa situación hace que dejen de pensar como adultos. Bueno, pues esta última sugerencia de esta diapositiva se refiere precisamente a favorecer el pensamiento adulto. Cuando un niño lo abandonan es la muerte. Cuando un adulto lo abandonan y es una persona que se sabe capaz, pues no tiene grandes consecuencias. Y aquí, como ya lo comentaba, la sumisión de las personas dependientes es por el miedo tremendo al abandono, como si no tuviesen recursos personales adultos. Pues esta cuestión es muy importante, ayudar a que evalúe objetivamente las consecuencias de cuando otras personas no le aceptan, le rechazan, etcétera. También ayudarle a detectar los pensamientos automáticos generados por el marcador somático que decía anteriormente. Es decir, una vez que el cuerpo por lo que aprendió anteriormente se activa de esa manera, de inmediato el pensamiento es automático, ¿verdad? De la sensación de indefensión y lo catastrófico que sería decir no, ¿verdad? Las consecuencias que ya no existen, ¿sí? Entonces, ayudarle a detectar este tipo de pensamientos automáticos, igualmente desarrollar la tolerancia a la frustración, porque esa la podemos sufrir todos cuando alguien nos desaprueba, ¿sí? O cuando alguien no nos entiende o nos rechaza. Aprender a tolerar ese rechazo, por ejemplo, ¿sí? Ayudarle a que detecte e imite modelos sanos, cercanos y no sanos. Que vea a las personas que son autónomas, ¿sí? Las personas que pueden decir no, aunque el otro se le moleste, cuando no es justo, que puedan verlos, ¿sí? Y también los no sanos. Aquí me recuerdo en una ocasión de una mujer que, bueno, tenía un marido bastante cínico, etcétera, desinteresado de ella y todo. Y bueno, y ella rogando y pidiendo que el marido reaccionara, poco a poco se fue dando cuenta que la mejor forma de convivir con el marido era asumir esa situación de desinterés. ¿Sí? Y a un cierto punto me dice, ¿cómo es que no me había dado cuenta que mi mejor maestro lo tenía en casa? ¿Verdad? A eso me refiero un poco, ¿sí? Que si tiene algún familiar, algún hermano, hermana narcisista que precisamente le fastidia la existencia, ¿verdad? Vea cómo a ese hermano, esa hermana no le interesa lo que otros digan, ¿sí? Entonces, es importante observar la conducta de los demás, ver qué le pasa a una persona cuando dice no, cuando a uno le dice no, ¿verdad? ¿Qué le puedo yo hacer a esa persona? Este tipo de situaciones, ponerlas enfrente, sugerir que las vean, también puede ayudarle, ¿sí? A ir superando esta situación de dependencia. Ayudarle a detectar cuando alguien
al que le pide ayuda, repite el modelo de la relación de dependencia, ¿verdad? ¿Sí? Para que no establezca lo que llamé una actitud de transferencia. Es decir, que alguien le ofrece ayuda y que la persona no transfiera a esa otra persona lo mismo que con quienes se explotaban o maltrataban o la maltrataban, ¿verdad? En el ámbito religioso, las personas dependientes esperan todo de Dios sin actuar eficazmente. Somos conscientes de que al hablar de Dios, pues debemos también ser muy claros, ¿verdad? Claro que todo depende de Dios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que yo tenga cerebro, pues depende de Dios. Dios quiso que yo tuviera cerebro. Pero también hay que entender que si Dios me regaló el cerebro es para que lo use, ¿verdad? No para que lo tenga ahí guardado. Y el problema es cuando no lo uso. O sea, cuando la actitud de dependencia hace que yo diga todo depende de Dios y no me dé cuenta de que Dios me dice, yo te di ese talento para que lo trabajaras, como lo dice la parábola de los talentos, ¿verdad? Entonces, en el ámbito religioso también es posible que nosotros entendamos mal eso de que todo viene de Dios, ¿verdad? Y aquí es donde, bueno, alguna crítica también, algunas situaciones en las que se les ofrece a las personas sanación espiritual solo mediante actos de culto, por ejemplo, ¿sí? Puede ser un pensamiento mágico, ¿verdad? Y pues generalmente no sucede así. Aquí, bueno, he hecho algunas críticas en relación a tantas situaciones religiosas medio mágicas y bueno, que les falta sentido crítico. Bueno, aquí quisiera señalarles que yo conozco el movimiento de renovación carismática desde dentro, desde el año 1974, ¿sí? Mucho antes que muchísimas personas de la renovación. Me parece un movimiento valioso, válido, pero que tiene mucho riesgo de que se considere de una manera mágica, ¿verdad? Es decir, el Señor me va a sanar que yo asistí a un acto religioso nada más. Pues bueno, qué bueno que existió, no tenemos nada en contra, pero luego hay que trabajar, ¿sí? Conozco este movimiento, como ya les comentaba, desde hace 50 años, ¿sí? Y bueno, seguimos viendo estas cosas y bueno, solamente por ahora señalo, yo no sé si habrá después alguna reacción, alguna pregunta sobre esto que estoy comentando ahora, ¿verdad? Pero entonces aquí lo importante no es dejar la oración ni dejar los movimientos religiosos, sino no ser dependientes, o sea, no tomarlos con esta actitud pasiva, vamos a decir así, ¿sí? Por eso es fácil que se adhieran a algún líder religioso sin sentido crítico. De esto tenemos muchísimo material al haber señalado pues las cosas que no son verdaderas, ¿verdad? Que no son del magisterio de la iglesia y cuántas reacciones, ¿verdad? Ha habido sin sentido crítico, ¿no? Eso quedó bien claro desde el principio. Les voy a mostrar datos, vean, ¿no? Bueno, pues es más fácil ir a escuchar a alguien y no cuestionarme nada, ¿sí? Entonces, también desde el punto de vista religioso, nosotros podemos tener una actitud dependiente de un líder, por ejemplo, al que no hay que tocar, ¿sí? Aunque haya datos que no se quieren ver y cosas por el estilo. Aquí también es una actitud dependiente de un líder. Les he comentado cuando hemos hablado de estas cosas que no me crean a mí, que yo no hablo para que me crean a mí, yo hablo a su inteligencia, ¿verdad? Porque es muy importante este puntito. Yo les voy a presentar datos a su inteligencia, ¿sí? Lo que hemos recibido a veces son respuestas que no tuvieron en cuenta ningún dato, lo que llamamos aquí con falta de sentido crítico, ¿verdad? Puede confundir, y con frecuencia así lo enseñan, que su conducta sumisa sea evangélica. O sea, puede confundir una conducta así, sí, como si fuese mansedumbre y cosas por el estilo,
y que cambiarla sería egoísmo, pecado, etcétera. Lo voy a decir aquí lo escribí un poco, pero un poquito más espontáneamente. Ordinariamente, cuando en una familia disfuncional se crea una persona dependiente gracias a que se crea una persona prepotente y narcisista, ordinariamente, si la familia es muy religiosa, se adoctrina diciendo que esta persona, para que sea buena persona, debe seguir aceptando ¿m? ese, esa conducta explotadora de los otros. Y cuando empieza a cambiar, ¿verdad? Todavía mucho menos que la otra persona narcisista, es considerada como mala, como egoísta, etcétera, etcétera, ¿sí? Y aquí es donde otra vez nos referimos al ámbito religioso, ¿sí? En el ámbito religioso es posible que una cierta ideología favorezca el trastorno dependiente de la personalidad precisamente de esta forma, ¿sí? Es decir, tú eres buenecita o buenecito si sigues sumisa a el caprichudito o la caprichudita de tu hermana o tu hermano, ¿sí? Y como lo acabo de señalar, cuando la persona empieza a cambiar o cuando alguien le ayuda a cambiar, entonces estos son los que están mal. Volvemos otra vez entonces a los dinamismos de la familia disfuncional, la cual intenta mantener este tipo de roles, ¿sí? Entonces, los lenguajes son muy curiosos, ¿no? Entonces, si por ejemplo la persona que es oprimida, sumisa, dependiente, ¿sí? Empieza a no permitir la opresión y le dicen que está mal y luego dice ella, pero es que ¿por qué mi hermano, mi hermana hace esto? Ah, es que ya sabes que es así. Sí, de una manera, digamos, completamente acrítica, ¿verdad? Y vamos a ver cómo el desarrollo de este pensamiento crítico es muy importante. ¿Cuál es el reto humano, verdad? Aquí, bueno, prácticamente vamos a retomar lo dicho anteriormente. El reto humano es desarrollar y usar sus propias capacidades de pensamiento y de decisión, sintiéndose sujeto de tales capacidades, en especial la capacidad de razonar, ¿sí? Es decir, no son los otros los que me van a decir que tengo que hacer, sobre todo si se pertenece a un grupo disfuncional, porque los otros van a decir, no, tú tienes que permanecer así, es lo más probable. Entonces, el grande reto también es saber que puede razonar y entender que es importante que use sus propias capacidades para crear su propio razonamiento y sus propias decisiones. Aquí ya señalé el grandísimo riesgo, ¿no? Cuando le pregunta a otra persona que es convenenciera, pues bueno, ahí va a seguir siendo oprimida, ¿sí? Pero además, aunque le pregunte a una persona, pues oiga, al vecino, pues el vecino tiene poquísimos datos. El vecino le va a responder con mucha ignorancia de la situación. Y es aquí donde es importante que la persona desarrolle esa capacidad de entendimiento objetivo, lo más objetivo posible, ¿sí? Si no, entonces va a seguir repitiendo lo mismo. Siguiente, trabajar con lo que Damasio llamó marcadores somáticos. Esto es irse haciendo consciente de que la dificultad para reaccionar a ese miedo tan grande a oponerse, ¿sí? Es algo aprendido, que es velocísimo y que involucra prácticamente todos sus sistemas vitales, pero que responde a experiencias anteriores, ¿sí? Y poco a poquito irse haciendo consciente, ¿no? Y desde esta conciencia también entender si los demás, sobre todo si lo explotan, son narcisistas o son limítrofes o son psicópatas o tienen síntomas de psicopatía, ¿sí? Es muy importante esto porque, como lo veremos en el reto espiritual, ¿sí? Si nosotros no detectamos esto, corremos el riesgo de favorecer que el narcisista sea más narcisista, ¿verdad? Exactamente porque no se le pone ninguna resistencia. O el antisocial sea más antisocial, ¿sí?
Entonces, digamos que si quiero sintetizar el reto humano es desarrollar las capacidades de razonamiento y de decisión, ¿verdad? ¿Sí? Como algo que es una responsabilidad personal, que los demás a veces me podrán ayudar, a veces estorbar, ¿sí? Pero que la principal responsabilidad es la mía, ¿sí? Y que sobre todo en la interacción con otras personas, saber cuál es la posición o cuál es la técnica o cuál es la forma de relacionarse de la otra persona, si es narcisista, limítrofe y cosas por el estilo, ¿verdad? Así como le hizo Jesús. Y para esto entonces vemos el reto espiritual, ¿sí? Que es lo que ya lo comentaba anteriormente, ¿verdad? En familias disfuncionales y muy católicas o muy creyentes, cuando hay situaciones así, se justifica religiosamente que el dependiente siga siendo dependiente, y lo que no se entiende mucho es por qué al prepotente no le ponen el mismo criterio religioso. Lo justifican diciendo, bueno, pues es que así es y no sé cuánto, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que esto forma parte de la disfuncionalidad. Y la primera cosa que nos preguntamos desde el punto de vista espiritual, nos preguntamos por la persona de Jesús. ¿Acaso Jesús no es nuestro modelo? ¿Acaso Jesús no dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón? ¿Acaso en Jesús encontramos algún rasgo de la personalidad dependiente? ¿Acaso? Sí. ¿Acaso Jesús no fue capaz de decir no? ¿Acaso Jesús no fue capaz de oponerse a gente muy poderosa como eran las autoridades judías? ¿Sí? Nosotros podremos decir y tenemos que entender lo que Jesús es manso y humilde de corazón, mas no con trastorno dependiente de personalidad, en absoluto. ¿Mm? Les pongo por ahí algunas referencias de los evangelios, ¿no? Es decir, Jesús fue perseguido y condenado a muerte a causa precisamente de la desaprobación de los judíos. O sea, Jesús continuó afirmando lo que tenía que afirmar, ¿no? No obstante la desaprobación. No le tuvo miedo a la desaprobación. Y recordemos, cuando quisieron matarlo llevándolo a un precipicio con la intención de despeñarlo, el Evangelio de Lucas dice, pero él abriéndose paso entre ellos se fue. Lucas 4:30. Y cuando los judíos quisieron apedrearlo, él se les escapó de las manos. Juan 10:39. ¿Sí? Su vida no fue de trastorno dependiente de personalidad. Así es de que si queremos imitar a Jesús, ¿no? Lo cual no quiere decir que en situaciones determinadas, con un discernimiento claro, ¿verdad? Podamos aceptar, claro, la cruz. ¿No? Pero repetimos, solo cuando llegó la hora, bien preciso. ¿No? Aquí nosotros tenemos que saber cuándo llega la hora en nuestra vida, pero también entender la vida cotidiana. ¿No? La vida cotidiana de Jesús. Jesús no tuvo ese trastorno dependiente de personalidad y por lo tanto, cuando alguien diga que una persona dependiente es muy evangélica, muy cristiana, pues digamos, no, ser cristiano es seguir a Cristo, o sea, imitar a Cristo, ¿sí? Entonces, aquí me parece una de las cosas más importantes que desde el punto de vista religioso nosotros debemos, no sé, desarrollar o tener en cuenta, ¿verdad? Mucho más, con mucho más seriedad. Bueno, entonces, el reto espiritual es ese en primer lugar, y ya refiriéndonos a la cuestión, no sé, del fruto del espíritu, ¿verdad? Que es pues, la razón por la cual hablamos de esto, tenemos que recuperar el grande don de la sabiduría, ¿no? Uno de los dones del Espíritu Santo. Entonces, una persona dependiente o con trastorno dependiente de personalidad, por el miedo que siente al rechazo, no es sabia. O sea, las partes más desarrolladas de su cerebro quedan inactivas, ¿no? Pues el gran reto va a ser precisamente el desarrollo de la sabiduría.
Bueno, muy bien, yo aquí me detengo y no sé si asusté, escandalicé o no, pero bueno, vamos a ver aquí las reacciones de las personas, ¿verdad? Ahorita no tenemos ninguna reacción directa, padre. Le voy a leer primero, pues en lo que nos llegan, obviamente, los comentarios que tenemos en nuestro canal de YouTube sobre la plática de la semana pasada de retos espirituales del trastorno antisocial o psicopatía. Marichu Herrera dice, muchas gracias, padre Octavio. Creo que para mí este trastorno es de los más difíciles para las personas que tienen que convivir con alguien así. Entonces, Alguien que no sabemos su nombre, pero dice user FS, en la misma plática dice psicópata, sociópata, narcisista, etcétera, etcétera. Todos estos trastornos he visto que es más claro y se puede ver de alguna manera muy fácil en personas, si es que se les puede llamar personas, a cosas que están en su lugar de autoridad, de poder o patrones, jefes laborales, etcétera. Son muy peligrosos, pueden acabar con la vida de cualquiera que se les atraviese en el camino sin el más mínimo remordimiento, pues una de sus frases preferidas es que sufra sin el más mínimo remordimiento por nadie. Son depredadores, esta es la parte que no le había comentado, padre, son depredadores muy peligrosos, lo digo con mucho dolor por experiencia. Gracias a Dios estoy vivo, pero siempre a la defensiva, porque esos personajes nunca se dan por vencidos, lamentablemente. Dios nos guarde. sí, Y puedo hacer un brevísimo comentario. Sí, sí tiene toda la razón. Por eso insistimos en que es muy importante detectar cuando estamos con una persona así y sobre todo cómo poder reaccionar. Yo pienso que llegará también algún momento en el cual hablemos de esto precisamente, ¿sí? El hecho de cómo salir o cómo resolver las llamadas relaciones destructivas, claro que sí. Ujú. gracias, padre. Antisistema 222, así se llama en YouTube. De la misma plática dice, gracias por este video, muy claro, explicado, felicitaciones y bendiciones. Y Judith, en la plática del reflejo de las heridas infantiles en la vida adulta, dice, tengo diagnóstico TB2 y TLP. Estoy en remisión a los 58 años y voy a aprovechar para mejorar todo lo que pueda de lo que aún no resuelvo es de mi mamá. Ok. Bueno, sí que bueno, ojalá se pueda resolver. Yo hablé un poquito, pues, de los papás, ¿verdad? Bueno, hay muchos papás muy buenos y mamás, pero Ujú. también dañados y dañadas. Y bueno, con mucha valentía, con mucha comprensión, con mucho cariño, pero también con mucha claridad, ¿sí? Poder decir de frente aquello que nos haya podido dañar de nuestros padres y poderlo resolver, claro. Ujú. Gracias, padre. Y Roberto Rodríguez, este creo que ya lo habíamos platicado la semana pasada. En retos espirituales del trastorno narcisista, dijo, hay más mujeres narcisistas que hombres. Lo que pasa, los hombres callan y ellas inyectan veneno. Sí, bueno, más o menos no sabemos, o sea, no conozco estadísticas, ¿no? Sobre si hay más mujeres o más varones. Pero volvería a repetir otra vez lo mismo de hace un momentito. Nuestro grande reto es detectar cuando una persona es narcisista, ¿sí? Ya lo había comentado sobre todo la vez pasada con bastante más fuerza, ¿no? Es decir, cuando una persona tiene un trastorno serio, nosotros no le importamos. Y Mm. por eso fue por lo que citaba incluso los proverbios bíblicos y cosas por el estilo. Y pues por salud, que claro, por salud conviene entender que cuando estamos conviviendo con una persona así, como ya se comentó hace un momentito, es importante entenderlo para que nosotros podamos desarrollar las capacidades autoprotectivas, ¿verdad? Protegernos. Gracias, padre. Aide Rodríguez dice, buenas noches, padre, gracias. Y pues hasta ahorita son los únicos comentarios, padre. Perfecto. Muy bien, bueno, pues tranquilos.
Y si hay Eh, comentarios la semana que viene. Dice Lupita Sagus, no solamente saludos, Padre Octavio, y Javier Guillén, gracias, Padre. Susi Nuño, gracias, Padre, por compartir, un gusto verlo. Fátima Rizo tiene un comentario, discúlpeme, Padre. Dice, ¿puede ser, Padre, una personalidad que quiere quedar bien con todos, pero que puede ser conciliadora ante un conflicto o es diferente? A ver, sí, es un poquito diferente. Una persona conciliadora, realmente conciliadora, o sea, que sí sea útil en una situación de conciliación, no sería dependiente, no tendría el trastorno dependiente. Si lo tiene, entonces va de alguna manera a falsear las cosas, o sea, va a tratar de quedar bien más que de resolver el asunto. Entonces, más bien una persona conciliadora es alguien que es como muy libre interiormente y aclara, a ver, dijiste esto, mira esto, sí, ahí están las ventajas, o sea, con mucha objetividad, ¿sí? En cambio, si que quiere quedar bien con todos, si quiere conciliar, bueno, pues creo que no va a quedar bien con ninguno, ¿verdad? Me parece que con ninguno de los dos. Muy bien. Gracias, Padre. Y Ana Paola del video de hace una semana dice, Padre, ¿cómo lo extrañamos en Guadalajara? Así nada más. Gracias, también extraño Guadalajara. Gracias, muy amable. Ya está, ahorita el Ok, mensaje es todo, Padre. bueno, muy bien, pues gracias y ya continuaremos quizá la próxima semana. Cambiemos un poquito haciendo como una síntesis de todo esto y precisamente lo que salió ahora, ¿no? Digamos, cómo protegernos, ¿verdad? Aquí el reto es doble. Primero, detectar si tenemos algo de esto, ¿verdad? De los trastornos que hemos dicho. Y la otra, pues, es la parte opuesta, ¿no? Cómo interactuar, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo contextualizamos la próxima vez. Muy bien. Muchísimas Bueno, pues gracias. muchas Gracias gracias. a todos. Gracias, gracias. Que Dios les bendiga y ya seguimos en comunicación. Muchas Gracias. gracias. Que pasen buenas noches. Gracias, Padre. Bueno, nos vemos.